que son los 2 años que ha ejecutado el PP en la Moncloa, pues va a superar los 700 millones de euros, es decir, casi 2.200 millones, 2.200 millones de euros que se les debe ya a Andalucía, una nueva deuda que se está generando con Andalucía y que evidentemente nosotros vamos a reclamar, pues porque ellos aprobaron, firmaron, ratificaron y pidieron el voto de ese estatuto que dice, o que decía eso y que sigue diciendo eso. Y para nosotros eso es importante. No se ha aprobado en el Parlamento por el gobierno andaluz ahora, pero bueno, las mayorías absolutas es lo que tienen, ¿no? En este caso, enmiendas no se aceptan tampoco. No, para nada, evidentemente. Con lo cual, o esto, ¿no? Una mayoría absoluta que nace de una campaña electoral y de un programa electoral. O esto. Que no tiene nada que ver con lo que se está aplicando. Al final, como decíamos la última vez que tú me entrevistabas, al final daba igual quién ganara porque la señora Merkel era la que iba a decidir lo que se hacía El futuro, en España. ¿verdad? Y evidentemente es lo que está sucediendo. Alemania nos mira y nos ve desde arriba como si fuéramos una colonia, como si fuéramos gente que tiene que comprar sus coches, que tiene que comprar sus electrodomésticos, que tiene que comprar sus productos y al fin y al cabo somos importantes solamente para eso. Y yo creo que aquí es importante que empecemos a hablar, aparte de los mercados o de la prima de riesgo, que todo el mundo sabe ya lo que es. Antes la prima de riesgo era otra cosa. Se amplía el vocabulario. Sí, ahora ya sabemos de muchas cosas. Yo creo que es importante que hablemos de las personas y de los problemas de las personas, de las tantas familias que lo están pasando mal, que no llegan a final de mes, familias que tienen el miedo porque han perdido su empleo de poder perder su casa. Esos son los problemas y esas son las situaciones que los políticos y las instituciones políticas tienen que tratar de resolver. Hasta que no resolvamos eso, hasta que no seamos capaces de hablar de forma humana, yo creo que no estaremos capacitados para hablar de la economía o de esa economía que a todos nos queda tan lejos, ¿no? Y creo que eso es importante porque a raíz de ahí podremos decidir qué tipo de sociedad queremos. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y sobre todo si nos hubiesen realmente presentado el proyecto de Europa de otra forma, ¿no? Quizás como Estados confederados o... no Europa sé, en sí porque no la es un mal equiparación proyecto. jamás la hemos visto. Yo creo que Europa en sí no es un mal proyecto, Nunca hemos ¿no? visto Después de las 2 guerras mundiales, el hecho de que se empezara a hablar de una Europa unida, un mercado único, lo que pasa es que al final ha quedado como eso, como una unión monetaria, una unión en cuanto al mercado, pero hay que hablar de otras cuestiones o sobre todo plantear un modelo europeo social. Queremos, pues de alguna forma, que se garanticen unas líneas rojas que no se van a pasar. Y sobre todo, lo que no puede ser es que al final los propios estados decidan que el Banco Europeo no va a darle dinero a los estados, sino que lo va a dar a través de los bancos. Y es una auténtica sangría que los bancos obtengan el dinero a un 1% y lo estén vendiendo pues al 9, al 10%, evidentemente es una prueba de que las cosas no se están haciendo bien, pero yo creo que cuando se dan cuenta de que no se están haciendo bien, lo que tienen que hacer es cambiar las políticas y llevar a cabo políticas distintas. Lo que no puede ser es que el Estado español, para poder financiarse, tenga que comprar dinero a los bancos, que a su vez antes se lo ha dado el Banco Central Y que Europeo. se favorezcan, además, también de todo Evidentemente. esto, ¿no? Que son prácticamente los grandes triunfadores de esta crisis. Estamos rescatando a los bancos y no estamos rescatando a las personas. A las personas. Esa es la situación actual. Dejamos de ser clientes en el momento de que pasamos a esa situación, ¿no? Extrema. Evidentemente, ya no nos ven, Absurdo, no nos ven ¿verdad? con los mismos ojos, ¿no? Ya nos ven Pero el como un gobierno problema. debe de estar para hacer algo, los políticos también. Pues yo creo que sí. ¿Verdad? Por eso creo que es importante, además, que la situación que se está dando en las calles de Andalucía y también del resto de España no es para taparnos los ojos o taparnos los oídos. Podemos no estar de acuerdo en todo o en las formas, pero yo creo que sí hay que escuchar a la calle, porque en el momento en que los hemiciclos o los parlamentos estén desconectados de la calle, vamos a tener una gran quiebra en cuanto a la democracia y nos hemos metido, y voy a hablar de todos, ¿no? Los partidos políticos, en una dinámica de partido en la que nos hemos puesto pues, para no ver el resto y seguir el camino, y creo que es importante que hablemos de otras cosas, de la participación real, de que se acabe con la partitocracia, de que los ciudadanos puedan poner una X delante de un nombre y no tengan que votar a un partido, que los ciudadanos tengan otras formas de poder participar en la política, de rebajar la edad, el derecho para votar. Lo que es incomprensible es que una persona con 16 años, por ejemplo,
pueda tener un trabajo, o pueda fumar, o pueda tomar decisiones, pero no pueda votar. Hay países de la Unión Europea donde se vota a partir de los 16 años, no a partir de los 18. Y yo creo que eso es importante porque la juventud, la generación que ahora mismo está convulsa y está en plena revolución y viendo cuál es su planteamiento de futuro mientras se forma, tiene que formar parte desde ya de las decisiones. Y evidentemente nosotros queremos como Partido Andalucista pues avanzar en esto, en rebajar la edad del derecho a voto, en que las listas de las elecciones sean abiertas y que se voten a las personas, a representantes y no a partidos políticos, y en que se pueda hablar de otra forma de poder participar en la vida política diaria. Sobre todo con un desencanto notable que hay por parte de la sociedad en cuanto a la política que se está haciendo y a los partidos, ¿no? Que en ese caso los partidos minoritarios, pues mira, ahí tienen unas posibilidades. Tenemos que ser valientes y distintos. Al futuro, ¿no? Tenemos que ser valientes y distintos a los demás, ¿no? Yo creo que cuando hemos visto 8 años de gobierno del Partido Socialista, la diferencia, con una situación económica, con unos planteamientos económicos que son muy parecidos a los primeros años o a los primeros meses de un gobierno del Partido Popular. El PSOE sube el IVA 3 puntos, el PP lo sube 2, el PSOE rebaja los sueldos a los funcionarios o se los congela, el PP también, el PSOE baja las pensiones, el PP se está planteando no subirlas, sino hacer una trampa ahí para que parezca que sí pero que no. El PSOE rebaja, en este caso, las políticas sociales, el PP también. No hay diferencias entre PP y PSOE en cuanto a la marcha de las políticas económicas. Al final, la socialdemocracia que representa el PSOE tiene mucho que ver con el Partido Popular. Y yo creo que evidentemente los partidos que no tenemos nada que ver con el PSOE y con el PP, como puede ser el Partido Andalucista, tenemos que ser valientes y plantear cosas que son necesarias. Primero, para que los ciudadanos se sientan representados por sus representantes públicos, y segundo, para cambiar la sociedad, que es importante y hace falta. Hacíamos antes un recorrido por Cádiz y nos centrábamos un poco en la comarca del Campo de Gibraltar, porque es la que quizás el PA es más notable, el Partido Andalucista. ¿Qué hay de cierto si hay pactos puntuales con el PP? Hoy me he desayunado alguna noticia en un periódico de la comarca. Casos puntuales. Evidentemente nosotros tenemos acuerdos de gobierno en municipios porque primen cuestiones municipales. Gobernamos en ciudades donde ha habido desmanes urbanísticos porque queremos cambiar ese tipo de políticas. Por ejemplo, en el caso de mi ciudad, en el puerto de Santa María, gobernamos con el PP porque era escandaloso cómo desde el propio ayuntamiento se había favorecido la construcción de edificaciones ilegales y no se había tramitado el plan general de ordenación urbana, favoreciendo en este caso la ilegalidad frente al modelo urbanístico sostenible. Hemos llegado a un acuerdo y tenemos ahora, ya a día de hoy, un plan general, es decir, nos hemos puesto de acuerdo en cosas muy concretas. Y necesarias. Y necesarias. También gobernamos con el PSOE, por ejemplo, en la línea, para acabar con un modelo político que no nos gustaba, que era la continuidad del gilismo en una ciudad, que evidentemente del gilismo hablo del grupo Gil, ¿no? Que ya todos los ciudadanos saben lo que ha supuesto en muchos municipios como Marbella, Estepona y demás, el poder tener pues este tipo de personajes en la vida política local, ¿no? Es decir, que a nivel municipal a nosotros lo que nos mueve es cambiar lo que está sucediendo en ese municipio. Por eso en algunas ocasiones podemos gobernar con el PSOE y otras con el PP, porque en algunas ocasiones ha sido el PP el que ha hecho el desmán y en otras el PSOE, ¿no? Pero a nivel global no tenemos ningún acuerdo de gobierno con ninguno de los dos y evidentemente si lo tenemos será poniendo los intereses del programa con el que nos hemos presentado para cambiar la situación, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a tener, y será difícil que el Partido Andalucista entre en un gobierno global con PSOE o PP, y sí puede ser fácil que PSOE y PP nos encuentren para llegar a un acuerdo sobre un programa o sobre una línea política para poder cambiar las cosas. Digamos en pactos puntuales, ¿no? Lo mismo que cuando se tiene que hacer oposición tiene que ser... La situación política no está ya para dar cheques en blanco ni para dejar gobernar como se ha hecho hasta ahora, sino para realmente cambiar las cosas, ¿no? Es un poco un contrasentido y invito a todos los ciudadanos a que lo hagan. Leer el programa electoral, por ejemplo, de Izquierda Unida en las últimas elecciones andaluzas, leer el acuerdo programático de Izquierda Unida y el Partido Socialista por el cual forman parte del gobierno andaluz
y ver las políticas que está aplicando la Junta de Andalucía. No se le paga a las guarderías, no se le paga a las empresas que gestionan el aula matinal en los centros educativos, no se le pagan a las empresas que gestionan la ley de dependencia, no se le paga a muchas empresas que dan formación. En definitiva, estamos poniendo en riesgo mucho pequeño y mediano empleo o empresas y muchos puestos de trabajo y también pues cierta calidad de vida, porque estamos hablando de guardería, estamos hablando de educación o estamos hablando de dependencia. Antonio Jesús Ruiz, muchas gracias por volvernos a visitar y esperemos que no sea esta Yo también la lo última deseo. ocasión, ¿no? Que volvamos a charlar un poco y sobre todo con los vecinos, ¿no? Que están, bueno, pues ansiosos de conocer inquietudes y de conocer nuevas expectativas, ¿no? En cuanto a lo que se está viendo en este país, ¿no? En cuanto a la política. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Evidentemente, para mí es un auténtico placer. Se me ha pasado volando el tiempo. Sí, siempre se nos pasa. Siempre se nos pasa, a mí se me pasa volando. Y tantas cosas que hablar, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, que es un momento de hablar mucho, ¿eh? Y de decirnos las cosas para poder ver en qué nos hemos equivocado y hacer las cosas mejor. Un placer estar con vosotros. Sobre todo ilusionante ese proyecto nuevo que nace el Partido Andalucista, ¿no? Sí, además un proyecto la con mucha primera gente vez además joven. lo contábamos, ¿no? Con mucha gente joven y con una generación que ha tomado el relevo en la dirección del partido, aunque tampoco queremos hacer ver que es una confrontación generacional, sino que evidentemente en el partido se ha dado un giro en cuanto a las formas y en cuanto también a las personas, ¿no? que gestionan el partido ahora. Ajá. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a decirles adiós, pero que volvemos mañana. Mañana será viernes, será una mañana distinta en la que le contaremos un panorama que ojalá, de verdad, todo lo que diga la prensa sea positivo. Hasta mañana.